¿Qué tal? Buenos días, jóvenes. Les mando un gran saludo. Sé que ya llevamos muchas semanas sin vernos, pero espero que todo este esfuerzo esté valiendo la pena. Que nadie de ustedes ni sus familiares se hayan enfermado y que estén siguiendo las indicaciones para cuidarse. Les mando un gran abrazo y espero que podamos vernos muy pronto. Hoy vamos a explicar los temas de la unidad 6 llamada Procedimientos para el desarrollo del diagnóstico comunitario participativo, que engloba todo lo que hemos trabajado hasta el momento y es esencial para poder elaborar la fase 2 integradora, que recuerden es parte de su proyecto final. Para poder elaborar un diagnóstico social, debemos conocer las tres fases del diagnóstico. La primera fase es la fase de planeación. La segunda, la fase de ejecución. Y por último, tenemos la fase de seguimiento. De manera resumida, durante esta diapositiva, les voy a explicar cada una de las fases del diagnóstico social. Sin embargo, en las siguientes diapositivas vamos a ver de manera puntual y específica cada una de estas. Durante la primera fase, la fase de planeación, debemos considerar todos los detalles necesarios para poder realizar un buen diagnóstico. Vamos a analizar cuáles son los pasos a seguir para poder alcanzar nuestros objetivos al elaborar nuestro diagnóstico social. En la fase de ejecución, vamos a implementar lo que planeamos para lograr cambios en la comunidad, para poder ayudar a resolver las problemáticas o ayudar a cubrir las necesidades de nuestra comunidad. Por último, en la fase de seguimiento, esta es una especie de retroalimentación sobre todo lo que hemos hecho durante el diagnóstico, aquello que hicimos bien, aquello que necesitamos mejorar o modificar y qué resultados hemos alcanzado. Recuerden que en la metodología de la investigación-acción participativa, en todo momento realizamos retroalimentación. Esto es porque dependemos al 100% de la participación de las personas de la comunidad. Si las personas de la comunidad no están convencidas de lo que le estamos pidiendo que hagan y no están entregando resultados, es nuestra obligación modificar las actividades, las dinámicas, todo aquello que estemos implementando para que pueda tener mejores resultados y haya una adherencia al proceso de investigación. Ahora nos toca el turno de explicar de forma específica la primera fase, la fase de planeación. Esta fase tiene dos objetivos muy claros. El primero es delimitar y contextualizar a la comunidad y el segundo es delimitar y contextualizar a los grupos etarios que viven en la comunidad. Vámonos paso a paso. Y delimitar, como su nombre lo indica, es poner límites entre lo que es y lo que no es una cosa. Por ejemplo, significa explicar o describir cómo es algo, en este caso, cómo es nuestra comunidad, y explicar o describir cómo son las personas que viven en nuestra comunidad. En esta fase de planeación, también debemos explicar en qué lugar vamos a elaborar el diagnóstico, cuáles son los puntos en los cuales consideramos estratégicos. Para esto nos va a servir utilizar un croquis de la comunidad donde vamos a ubicar aquellos puntos que son fundamentales y aquellos lugares donde vamos a realizar las actividades de nuestro diagnóstico. Algunos ejemplos de esto podrían ser escuelas, iglesias, mercados, parques, incluso tienditas, en los cuales siempre hay una concurrencia de gente importante. También vamos a explicar cómo es y por qué es necesario trabajar
con esos problemas en esta comunidad. De igual manera, vamos a explicar cuál es el nivel socioeconómico de las personas que viven en esta comunidad, aproximadamente cuántas personas viven y de estas personas qué porcentaje son niños, cuántos son adolescentes, cuántos son adultos y cuántos son adultos mayores. Esto es muy importante de conocer debido a que, como ya vimos durante las clases, cada grupo etario maneja diferentes estrategias y diferentes técnicas. Entonces, para poder elegir muy bien las técnicas que vamos a implementar, debemos saber a quiénes nos estamos dirigiendo y cómo son esas personas. También es importante explicar las causas y consecuencias de los problemas de la comunidad. Esto igual que explicar las soluciones que han intentado la gente que vive en este lugar, así como los resultados obtenidos. En este punto no se vale poner no han intentado nada, no. Tenemos que investigar, tenemos que preguntar, ya sea a algún conocido, algún vecino, algún amigo, ¿qué han hecho? Porque generalmente, al menos lo mínimo que han hecho las personas es quejarse. En muchas ocasiones existe un problema, hay quejas y no se hace nada más. Pero en otras ocasiones sí se realizan muchas actividades, muchas acciones y sin embargo no dan el resultado esperado, pero hay pequeños resultados. Es muy importante conocer este punto, ya que al analizarlo podemos averiguar qué estrategias no han funcionado y por lo tanto no sería interesante o inteligente volver a repetirlas y qué estrategias sí pueden funcionar pero se han hecho de una forma inadecuada. Otro punto importante que debemos tomar en cuenta durante la fase de planeación es identificar los recursos con los que cuenta la comunidad y nuestro equipo de trabajo. El primero de todos son los recursos humanos. Esto se refiere a las personas que me van a ayudar a elaborar el diagnóstico. ¿Quién es mi equipo de trabajo? ¿Y cuál va a ser la función de cada uno de los integrantes? En pocas palabras, mi organigrama. En este punto podemos apoyarnos de personas de la comunidad. Por ejemplo, si en alguna comunidad en específico tenemos médicos, enfermeras, odontólogos, etcétera, podemos utilizar ese recurso e implementar una campaña de salud, siempre y cuando nuestro problema esté relacionado con esto. Y así podemos ocupar diferentes profesiones para que nos ayuden en nuestro diagnóstico. Maestros, albañiles, eh, terapeutas, de acuerdo a cuáles son los recursos con los que cuenta nuestra comunidad. ¿Ok? El segundo de los recursos son los recursos materiales. Esto se refiere a las cosas que tienen las personas de la comunidad o incluso nuestro equipo de trabajo, lo cual nos servirá para elaborar nuestro diagnóstico y lograr solucionar las problemáticas. Algunos objetos de cosas útiles que podríamos tener podrían ser laptops, impresoras, automóviles para transportar a las personas, herramientas para construir o para reparar alguna situación, bocinas para dar algún taller, para dar alguna plática y todos aquellos utensilios que podrían servirnos durante nuestro diagnóstico. Por último, tenemos los recursos económicos. Como su nombre lo dice y está muy claro, se refiere básicamente al dinero con el que cuenta nuestro equipo de trabajo o con el que cuenta la comunidad.
Ese dinero es lo que vamos a juntar para poder llevar a cabo nuestro diagnóstico. Entonces, en este punto vamos a implementar, si tenemos dinero, cuánto tenemos y cómo lo vamos a utilizar. Si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a recaudar fondos para poder llevar a cabo las actividades? Recuerden que en este tipo de programas tratamos de dejar por sentado que el gobierno no va a dar recursos. Todos los recursos debemos buscar que sean por nuestra propia cuenta. Obviamente, si logramos conseguir cierta ayuda del gobierno o de alguna institución no gubernamental o alguna especie de patrocinio, es excelente y es bienvenido. Sin embargo, debemos pensar en los recursos con los que contamos. Si no contamos con ningún recurso, podemos fomentar estrategias para poder juntarlos. Por ejemplo, alguna rifa, ventas de artículos usados, ventas de alimentos, etcétera. Y siempre debemos puntualizar en qué se va a utilizar el dinero reunido. Ahora vamos a pasar a la fase 2, la fase de ejecución. Durante esta fase debemos explicar cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de nuestro diagnóstico. La forma en la que redactamos los objetivos deben ser siempre que empecemos con un verbo en infinitivo. Estos son aquellos verbos que tienen terminación en ar, e ir. Todos los objetivos son concisos y realizables. El objetivo general solamente es uno y debe enfocarse en explicar de manera general la intención de nuestro diagnóstico. Los objetivos específicos dependen directamente del objetivo general. No puedo poner un objetivo específico que no esté contemplado en la redacción del objetivo general, de aquello que quiero lograr. Por ejemplo, elaborar un diagnóstico comunitario de la colonia San José Tecó con la metodología de la investigación-acción participativa. Como podemos observar en este ejemplo, la primera palabra, elaborar, está en infinitivo, tiene terminación ar. Posteriormente, explicamos qué es lo que vamos a hacer, o sea, vamos a elaborar un diagnóstico. Después decimos dónde, en San José Tecó. Y por último, decimos cómo, con la metodología de la investigación-acción participativa. Ahora pasemos al ejemplo de los objetivos específicos. Como ya dijimos, debe ir desglosando el objetivo general. Para que quede más claro, aquí podemos desglosar en qué consiste el diagnóstico que mencionamos en el objetivo general. Por ejemplo, lo podemos dividir en cada una de sus fases. Recordemos utilizar como primera palabra un verbo en infinitivo. En este ejemplo, solo coloqué 3 objetivos específicos que corresponden a la fase 1. Como punto importante, cada objetivo solo puede llevar un verbo. Obviamente, para este ejemplo, faltaría agregar los objetivos específicos de la fase 2 y de la fase 3. Vamos a analizarlos. El primero dice, analizar las necesidades y problemáticas de la colonia San José Tecó. El segundo, delimitar la comunidad y los grupos etarios que viven en la comunidad. Y por último, contextualizar la comunidad y los grupos etarios que viven en la comunidad. Les repito, estos 3 ejemplos corresponderían a la fase 1 de la elaboración del diagnóstico social. Otro elemento importante durante la fase de ejecución es el cronograma de actividades. En este cronograma vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer.
cuánto tiempo va a durar esa actividad y quién es el responsable de que esa actividad se realice. En esta parte no podemos escribir como responsable a todos. Debemos elegir a una persona de nuestro equipo que se encargue de cada una de las actividades. En la diapositiva pueden ver un ejemplo de cómo se podría llenar un cronograma de actividades. En la primera columna describimos brevemente en qué consiste la actividad. Por ejemplo, dice aplicación de encuestas a los habitantes de la comunidad. En la segunda columna describimos cuál es su duración. En este caso dice del 16 al 28 de agosto de 2020, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y en la tercera ponemos quiénes son los responsables de que se haga esta actividad. En el ejemplo pusimos, el encargado de vigilar esta actividad será Juanito Pérez y tendrá a su cargo a Manuel Camacho y a Diana Segura. Entonces, ellos van a ser los responsables de que se logre el objetivo de esta actividad. Durante la fase de ejecución, también vamos a elegir las técnicas o herramientas que vamos a utilizar para elaborar el diagnóstico en nuestra comunidad. Y vamos a escogerlas de acuerdo al problema, de acuerdo a las necesidades, a nuestra población, nuestros recursos y el objetivo que deseamos alcanzar. Por lo tanto, debe hacerse un análisis a profundidad de qué técnicas voy a elegir y por qué. Estas técnicas son las que se trabajaron en el ADA número 7, o sea, el ADA anterior. Entonces, debemos explicar 3 puntos. El primero es definir la técnica. Esta información la encontramos en las hojas que se subieron a la plataforma, el PDF, de cada una de las ADAs, de las herramientas del ADA 7. El segundo punto es explicar cómo vamos a aplicar la técnica y el tercero es cuál es el objetivo de utilizar esa técnica o para qué nos va a servir. En este ejemplo podemos ver que la técnica que se utilizó es el diagnóstico del entorno de la comunidad. Ese es el nombre de la técnica. Su definición que obtenemos de la información de la ADA 7 sirve para recolectar información destinada a analizar los efectos que pueden causar las actividades proyectadas o realizadas. La forma en la que lo vamos a aplicar es, el equipo se encargará de reunir un grupo de personas de la comunidad para evaluar las consecuencias de los cambios en el medio ambiente después de realizar las actividades planeadas. Y por último, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para conocer el impacto de nuestra intervención en la comunidad, así como para modificar las actividades y conocer cuál sería el desenlace, aquellas consecuencias tanto positivas como negativas. Muy bien, ahora vamos a pasar a la última fase, la fase 3, la fase de seguimiento. En esta vamos a elaborar un informe con los datos obtenidos en las primeras 2 fases. Primero que nada, debemos describir la comunidad con su croquis y toda la información que ya obtuvimos. El segundo punto, debemos explicar cuáles son los recursos con los que cuenta la comunidad. Ya saben, recursos humanos, recursos materiales y recursos económicos. En el tercer punto, analizaremos la información obtenida, como habitantes, fuentes de trabajo, servicios, nivel socioeconómico, problemas, necesidades, etc. En el cuarto paso, vamos a elaborar una propuesta de solución a los problemas detectados en la comunidad. Supuestamente, al llegar a este punto, debemos conocer las fortalezas y debilidades de la comunidad, por lo que podemos tomar decisiones objetivas
sobre lo que necesitan para que disminuyan sus problemáticas. Les recomiendo que al establecer las propuestas de solución, investiguen lugares donde hayan tenido un problema similar y cuáles fueron las acciones que les sirvieron para acabar con ese problema. Por último, en el punto número 5, solamente debemos agregar nuestras conclusiones, todo aquello que aprendimos al elaborar este diagnóstico. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cuáles fueron sus aprendizajes? ¿Y de qué manera esta información puede serles útil al momento de pensar en su comunidad? Muy bien, chicos, eso es todo por el día de hoy. Les recuerdo que sigan todas las recomendaciones de nuestras autoridades para terminar con la cuarentena lo más pronto posible. Sigan pendientes de sus tareas en la plataforma, pregunten sus dudas en el foro y por favor no dejen sus actividades para el último día. Organícense, nos vemos pronto, cuídense mucho, bye.